¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. Estoy acá en el cuarto, en mi departamento y se escucha bastante el eco, así que perdón por el audio. Bien, bienes y raíces. 16 milímetros Sigma, 10-18 f4 Sony o suficiente con el objetivo de kit. Son preguntas que he visto en los grupos de WhatsApp actualmente y a mí me causa gracia porque son como temas repetitivos, ¿no? Que parece que viene una ola y después se olvidan de ese tema y después regresan. Esto yo ya lo expliqué hace 8 años. Miren, la fotografía de bienes y raíces a mí me parece que es una de las fotografías, es una rama de la fotografía en la cual sí puedes ganar dinero. Yo actualmente gano dinero con eso. No es que vivo de eso porque la fotografía para mí es como un tercero o cuarto ingreso, básicamente. Pero sí me pagan y me pagan bien, diría yo, por hacer fotografías de bienes y raíces. ¿Qué es lo que tú debes de tener en cuenta? Los dueños de las suites, departamentos o lo que quieran vender, quieren que su suite, departamento o cuarto se vea muy grande. Ese es el primer punto, aunque el departamento es pequeño. A todos los lados que me han llevado, en realidad los cuartos son pequeños, no son grandes. Algunos tienen literas, otros tienen camas de plaza y media, tienen una mesita, tienen el televisor, tienen su baño, todo ahí mismo. Sin embargo, quieren para sus redes sociales, para sus books en su momento, para sus panfletos o para estos sitios web que ellos promocionan, quieren que aparezca grande. Ahora, de plano te digo que el Sigma 16 milímetros no sirve para eso. No sirve. ¿Por qué? Como es un lente para sensores APS-C, el ángulo de visión es muy chico y se te quedan los detalles bastante afuera, y ese efecto que te conté hace un ratito que quieren los dueños que se vea grande, pues simplemente no puedes. Si trabajas para una agencia como yo, de plano te dicen debes de tener una cámara full frame y un 16-35. Así que, pero en full frame, este no sería. Sin embargo, cuando yo voy a hacer mis trabajos casuales, se podría decir, o los cachuelos que nosotros les llamamos, o que no dependes de una agencia, sí que te podrías dar esa licencia de utilizar una PCC y cualquier cosa. Pero el objetivo que yo utilizo es este, el 10-18 de Sony F4. En mi caso no importa, o en el caso de bienes y raíces no importa que tengas un 2.8, no importa que tengas un 1.8, en realidad con un F4 suficiente, porque este tipo de fotos generalmente se toman a F8, ¿ya? F7 para que todo salga a foco. Aquí no necesitamos bokeh, aquí no necesitamos fondo borroso, necesitamos que todo salga a foco, es decir, todo salga nítido. Así que F8. Y de ahí la complicación que tiene este tipo de fotografía es que generalmente los cuartos o los departamentos o las oficinas tienen ventanas, como la que me está iluminando ahorita. Y esa ventana o el contenido que está en el exterior es necesario que tú lo muestres en la fotografía. Ya vamos a hacer una práctica, no todo es bla bla aquí. No te puedo poner las fotos que hago para la agencia porque obviamente me van a demandar y todo ese tipo de cosas. Así que voy a hacerlas aquí en mi cuarto, en mi departamento. ¿Ok? Y te voy a enseñar obviamente que el 16 te va a quedar corto, que el 10 es lo más parecido a lo que tú puedes tener y que tranquilamente con tu lente de kit también podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque es a f8. Pero retomando el tema, como es a f8, ¿ok? Va a salir oscura la habitación. También considera que, como te dije hace un ratito, tiene que salir el contenido del exterior, es decir, tiene que salirse las nubes, si es que está el mar, tiene que salir el mar, si es que es una oficina que está cerca de edificios, tienen que verse los otros edificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, así que F8. ¿Cómo hago entonces para que el contenido que está dentro de la habitación salga iluminado también? Bueno, en las cámaras Sony A6000, que es la más básica, digamos, o la de iniciación en esta serie, hay un feature que tú puedes setearlo, que ya lo vamos a aprender, de que puedes tomar 3 fotografías para hacer un HDR después.
o para hacer un bracketing después en Lightroom, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer es setear la cámara el primero con la iluminación correcta que tú quieres que se muestre en la foto, que ya lo vamos a ver, y la cámara se encarga de disparar una fotografía con baja exposición y otra fotografía con alta exposición. Esto quiere decir que va a subexponer una foto y sobreexponer la otra, y la otra sí va a quedar con la exposición correcta, ¿ok? Y en Lightroom tú coges y las unes, ¿ok? Muy bien, entonces eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer las dos cosas. Esa es una forma. Hay otra forma también que generalmente te la piden para no pasar por este postprocesado. La otra forma es que pongas dos flashes que no se vean en la toma, rebotados a la parte superior. Tú disparas, los flashes se disparan, ¿ok? Y ilumina toda la escena. Esta obviamente tienes que invertir un poco más porque los flashes no van a ser unos speedlight, tienen que ser al menos unos flashes de 250 vatios mínimo. Así que dependiendo también del cuarto, como los cuartos a veces son pequeños, de pronto un flash, pero el problema de utilizar un solo flash, y aquí no vamos a utilizar difusores, es que una parte te va a quedar bien iluminada y la otra parte te va a quedar un poquito en sombra. Si eso es lo que quieres, perfecto. Pero generalmente, ya conociendo a mis clientes, no les gusta. Quiere que todo esté muy bien iluminado y que se vea el contenido de la ventana, que es lo más complicado, ¿no? Muy bien, así que... y otra cosa que me olvidaba, siempre trípode. Aquí sí necesitas sí o sí un trípode o donde apoyar la cámara, porque a veces las velocidades que se manejan, porque te digo que tienes que disparar en F8 para que todo salga del foco, las velocidades tienes que bajarlas a 1 partido por 20, a 1 partido por 30, dependiendo de la situación, 1 partido por 10, así que a mano, nada. Aparte que si vas a hacer el bracketing, las 3 fotos tienen que ser tomadas exactamente igual desde el mismo punto. Así que ya, nada, esa es la teoría. Vámonos rapidito a la práctica. Ya saben, voy a hacer lo primero, las 3 fotografías con el lente de kit, para que ustedes vayan viendo la diferencia. Las otras 3 fotografías con este grandote Sigma 16 milímetros que todo el mundo adora. Y posteriormente con el 10-18. Así que ahí date cuenta las diferencias que van a haber entre una y otra. Y también voy a ir pasando por el procesado del Lightroom bastante rapidito porque no creo que esto amerite mucho tema, ¿no? Entonces, vamos. Muy bien, hacemos el típico proceso dentro del Lightroom. La vamos a importar las fotografías que acabamos de tomar con los 3 diferentes objetivos y ustedes se darán cuenta que el porqué de mi negativa al inicio del 16 milímetros. Bien. El proceso, si ustedes quieren que haga un tutorial específico de cómo realizar el postprocesado de estas fotografías, pues déjenmelo en los comentarios. Es sencillo, yo cojo estas 3 fotos que la Sony A6000 ya me la dejó listitas en formato RAW y pulso Control H o la combinación de fotografías HDR como están viendo en pantalla. Y Lightroom se encarga de hacer su trabajo. Él lo que va es a coger la foto subexpuesta, la sobreexpuesta y la normal y las va a fundir en un HDR normal. Hay algunos programas que hacen también esto, el propio Luminar, el propio Neo, Aurora, incluso hasta Photoshop. Yo les recomendaría que si es un trabajo pagado, vayan a Photoshop y lo hagan de una forma, digamos que más profesional, podría decir el término, aunque Lightroom también lo hace bien. Lo que sucede es que Lightroom a veces hace cosas medias extrañas en cuanto a, ¿qué podríamos decirlo? En cuanto a la neblina, ¿no? Hace ciertas cosas raras. Entonces en Photoshop ustedes tienen un total control de las capas y pueden ajustar la exposición dentro del objeto. Entonces con esas capas yo puedo ir ocultando o desocultando, ¿no? Ocultando o mostrando la información. Entonces, si es algo que quieren o buscan ustedes la perfección, yo diría que se vayan por Photoshop. Muy bien, aquí voy a comparar ya las 3 fotos que las tengo. Como dije, este no es un tutorial de cómo hacer el fundido de las HDR, sino simplemente ver las diferencias. Por ejemplo, este es el 16-50 milímetros, este es con el objetivo de kit. Miren que se alcanza a ver la ventana
aquí está ya la imagen y pues estaría bien, ¿no? No está tan mal. Habría que procesarla. Miren que aquí yo no he editado nada. Es simplemente como han salido las fotos. Tal cual. De pronto el clarity, ¿no? Habría que irles corrigiendo para que esto vaya cogiendo un poquito más. Bien, la siguiente es la fotografía que está tomada con el Sigma. Miren que el Sigma incluso, no sé por qué, estaba tomada en el trípode, no es que se cambió de lugar, simplemente fui cambiando, ni siquiera saqué la cámara del trípode, simplemente fui cambiando el objetivo de la cámara y sin embargo, si ustedes se dieron cuenta al inicio, no es el mismo ángulo de visión que el de kit. El de kit como que ya sé, es que el de kit al ser más chico, obviamente abarca un poquito más chico físicamente, abarca más ángulo de visión. Como el Sigma es más grandote, entonces claro, el ángulo de visión desde donde está la cámara obviamente se come un poquito. Si ven que el de kit, que está a mi izquierda, se ve completamente la cortina y hasta hay un filito blanco ahí. Mientras que en el de Sigma ni siquiera se alcanza a ver la cortina. Entonces claro, ya me di cuenta que como el Sigma es más grande, largote, que el de kit, pues se come esa visión. Y muy bien, acá está el 10-18. Miren, acá se ve desde la almohada que estaba ahí, el otro parlantito. Se ve, bueno, ustedes tendrían que ver ahí o juzgar el ruido que arma. Pero miren la diferencia entre un 16 Sigma y el 10-18. Aquí no estamos viendo la calidad, porque como les dije, el diafragma todo va a estar nítido. Pero veamos el ángulo de visión. Si ven que con el 10-18 da la impresión de que el cuarto es más grande que con el 16. ¿Se dan cuenta? Por eso el 16 milímetros no es buena alternativa para fotografías de bienes y raíces. Bien, ¿qué te ha parecido? ¿Verdad que es sencillo? ¿Verdad que es fácil? La fotografía de bienes y raíces no es tan complicada en realidad, porque trabajas tú solo. Aparte del 10-18 tienes otras opciones. Por ejemplo, en enfoque manual también hay algunas opciones. Hay el Zero Distortion, también que le llaman, del Iowa, ¿no? Es un objetivo para mí bastante caro por ser manual. Ya saben que a mí los objetivos manuales no me gustan mucho, pero es una cuestión mía. Está por unos $800, me parece. Y este actualmente ya lo encuentras en 800. Claro que el agua me parece que está en un F2, pero como te repito, no necesito ese F2, porque todos los voy a necesitar a F8. Ahora, si tú quieres, todas las fotos las voy a disparar a F8. Ahora, si tú quieres, sí que podrías llevarte este objetivo a hacer fotografías de estrellas y todo ese tipo, y ahí sí vas a necesitar ese F2. Pero ya te digo, en bienes y raíces no vas a bajar de 7.1. Así que hasta con el lente de kit funciona. Nos vemos en el siguiente, espero haberte ayudado y ya sabes, Sigma 16 milímetros para bienes y raíces no funciona. ¿Por qué? Porque no te da toda esa vista que los clientes te requieren. Nos vemos pronto, chau.